Mi nombre es Jorge León, soy profesor del Departamento de Arquitectura aquí en la Universidad de Santa María, Casa Central, y este es el video para la tarea 1 de Focalizando su autoevaluación. Eh, con respecto a lo que se requería en la tarea, el curso en que me gustaría enfocarme es el curso del taller de arquitectura, que es el que yo dicto semestre a semestre. Em, este curso en particular lo escojo por, en realidad, tres razones básicas. Uno, porque es el curso más relevante aquí en el departamento, o sea, el que estudian, el que tiene más creditaje y es el que sintetiza un poco el proceso de formación de los arquitectos y los estudiantes así lo entienden también. Además, del punto de vista docente, es, creo yo, por lejos el más apasionante. El curso donde uno se involucra en el proceso creativo con los estudiantes, fomenta el aprendizaje en ellos y además en ese mismo proceso uno también va aprendiendo y va actualizándose como arquitecto en el proceso de diseño interactivo. Y finalmente creo que es además el curso más desafiante que uno puede enseñar al menos en este departamento porque tiene que ver con un tipo de enseñanza que si bien el formato está más o menos claro, o sea, nosotros por ejemplo acá estamos especializados como en áreas dentro de arquitectura, en particular yo trabajo en talleres de urbanismo o diseño urbano, que tiene que ver con una escala un poco y un ámbito un poco más amplio de trabajo. Eh, Dentro de ese ámbito o de esa escala, cada semestre es un desafío porque cada taller es diferente. Cambia no solo el problema específico que se va a enfocar dentro del caso de urbanismo, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con el caso del territorio de Petorca y los problemas ambientales que hay asociados a la falta de agua, sino que además cambian los casos. Entonces, cada taller es diferente a otro. Es una cosa muy importante, creo yo. Eh, ¿Qué desafíos estamos encontrando en el formato, en este curso de taller? Bueno, como le dije recién, un problema es siempre que tenemos es que tenemos casi un pool infinito de problemáticas que abordar. Eh, y por lo tanto, también un pool infinito de casos posibles donde eso podría haber abordado. Entonces, hay que ser súper riguroso y súper cuidadoso en escoger problemas que efectivamente representen un desafío relevante para los estudiantes, pero que además les generan oportunidades de aprendizaje. Y también hay que ser cuidadoso al momento de escoger los casos en los cuales ese problema se va a testear. Y el otro problema que venimos enfrentando, yo diría, por lo menos unos entre 5 y 10 años, que tiene que ir con el cambio del tipo de estudiante o la forma distinta del cual el estudiante se está acercando al proceso de aprendizaje. Yo diría que hay dos temas bien complejos y me parece bastante graves. Encuentro que hay cada vez menor pensamiento crítico en el sentido de los alumnos de no enfrentarse con el suficiente rigor a la recepción de cualquier tipo de conocimiento, no solo el académico, sino el que viene, que creo que tiene que ver con el hecho que ellos se crean en un entorno de redes sociales donde cada información tiene el mismo peso o la misma relevancia, independiente de la fuente o el proceso que haya pasado para ser construida. Y por otro lado, complementario a eso, creo que hay un problema más o menos grave de falta de ética de trabajo. Hay una no en todo obviamente, siempre hay unos sobresalientes, pero a riesgo de generalizar yo diría que cada vez más cuesta más involucrar realmente a los estudiantes en procesos académicos en los cuales ellos se vuelvan autónomamente y rigurosamente, y que tiene que ver no solo con la calidad de las entregas particulares, que son hitos específicos dentro del semestre de las evaluaciones, sino que tiene que ver cómo en el día a día ellos abordan el proceso de aprendizaje, sobre todo en un tema de un taller de arquitectura que requiere mucho involucramiento creativo y sostenido, diría yo, porque los procesos creativos en realidad no son esporádicos, sino que tienden a ser lineales y acumulativos. Eh, y por último, ¿cómo podemos abordar esos problemas? Es una gran pregunta. En realidad yo creo que el tema el problema tiene que ver en lo que mencioné en primer lugar de cómo uno enfoca el trabajo dentro de un foco específico. Bueno, yo creo que tiene que ver con justamente detectar casos de estudio no solo relevantes para poder abordar esos problemas, sino que además sean abordables y específicos.
Tiene un grado de dificultad importante si uno no ha trabajado previamente en el problema. Entonces hay una tensión siempre entre ser creativo e innovador, pero a la vez y reutilizar casos o problemas que yo ya conozco y sé más o menos los resultados que se pueden dar. Porque claramente un taller de arquitectura no se puede repetir semestre a semestre. Entonces ese tema, ese enfoque que se ajusta entre lo que yo ya conozco y lo que podría hacer y lo nuevo que podría incorporarse, esa tensión yo creo que hay que resolverla, hay que tener mucha claridad al momento de plantear un taller de arquitectura. Y con respecto al tema de los estudiantes, yo creo que estamos de hecho en este departamento, y yo en lo particular hace varios años tratando de cambiar un poco el paradigma del cual se estructura el taller. Eh, us- Obviamente ustedes no tienen por qué conocerlo, pero el taller de arquitectura, la forma en que yo estudié muchas veces, y como se estudia históricamente, yo diría de al menos de hace unos 50 60 años, tenía un formato bastante caja negra, en el sentido que si bien había un problema y había un caso en el cual estudiarlo, muchas veces la metodología tendía a ser casi como un proceso continuo de diálogo y de interacción entre profesor y alumnos, donde la solución se iba desarrollando iterativamente y paulatinamente hasta llegar a un resultado final que podría ser aprobado o no. De hecho, en muchas escuelas de arquitectura ni siquiera se entregaban calificaciones intermedias, solo se establecía un corte final y se decía si el alumno hacía aprobado o no. Había varias escuelas que funcionaban con ese formato. Por el contrario, creo que lo que demanda este nuevo tipo de estudiante que mencionamos antes es una estructura mucho más rigurosa, más sistemática, más modular y más acumulativa, en el sentido que más que aspirar a un gran resultado final que justifique y valide todo el proceso previo, hay que ir construyendo una serie de hitos que no necesariamente tienen que ser jerarquizadamente progresivos. Eventualmente podrían ser varios hitos que todos pesen lo mismo, pero que sean acumulativos, en forma tal de que el estudiante vaya construyendo casi ladrillo a ladrillo, por decirlo de forma coloquial, ese proceso de formación en el taller, versus el formato antiguo que era básicamente, por decirlo también de una forma simplista, casi como sacar un conejo de un sombrero, y se fomentaba mucho la inspiración que permitía llegar a ese tipo de soluciones imponentes o relevantes. Por el contrario, repito, yo creo que ahora estamos tratando de movernos hacia una lógica en que construimos por bloques de desarrollo, y esos bloques se van sumando para finalmente construir un total que cumpla los objetivos que se planteó el curso al inicio. Eso. Muchas gracias.